wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. Have fun, turn around now, turn around now. I just wanna... Universo Nueva York, un podcast de Aranza y José. Bienvenidos a un nuevo podcast. 2 seguidos, ¿eh? ¿Cómo está el tema, eh? Vamos a tope. Hoy os vamos a contar, ¿qué vamos a contar hoy? ¿Cómo puede ser un día en Nueva York para nosotros, en nuestro día a día? Porque estamos cansados de ver a gente. Un día de 24 horas en mi vida, 48 horas en no sé dónde, tal, y suben vídeos de 50 minutos y dices, vamos a ver. Y al final lo que han hecho ha sido hacerse un café, levantarse de dormir y hacer la cama. Por cierto, me he hecho este café en mi cafetera Terra Café. Claro, entonces... me hago un café, me levanto. Que no critiques, José, que no critiques, me hombre. Me levanto, me hago un café, me siento en el sofá, veo una revista y se pasan 24 horas. Bueno, Vale, nuestro día a día normalmente es estar sentado es muy triste. en unas mesas ahí en un rincón que tenemos como una cueva aquí dentro de casa. Bueno, en un rincón. O sea, un rincón, es una habitación que tenemos aquí no tiene ventanas, que nos viene ideal para trabajar. No tiene ventanas porque tenemos las ventanas aquí. Es que Están las ventanas en este lado. Vas a hacer de menos ahora al Que despacho. no, pero que de hecho esta casa la alquilamos porque tenía también ese huequecito ahí que viene muy bien para evitar no tener reflejos. Tú no querías alquilarlo. Yo quería una con un salón un poquito más grande y sin ese hueco. Hubiese sido un error. Gracias, José, por evitarlo. Estará más cara, pero... Como siempre. Pero bueno, nuestro día a día suele ser gran parte del día sentados en el ordenador, trabajo de emails, trabajo de contabilidad, trabajo de edición, todas estas cosas que muchos negocios tienen el back office. yo hay días que no piso la calle. Y yo, o sea, literalmente hay días que uno no pisa la calle, pero es porque el otro ha bajado al perro. Claro. Bajamos a la calle porque tenemos perro, si no, ni por esas. Y vemos a gente porque a lo mejor vamos a recoger a Leo. Al edificio donde vive Leo. Le damos una A Leo vuelta. lo conocéis, ¿no? Leo es el amiguito de Siri, viven justo en el bloque de al lado. Y pues bueno, cuando sus papis están trabajando, pues a veces vamos, lo recogemos, nos lo traemos un ratito y así están así los dos juntos y no están solos. Y cuando nosotros trabajamos en eventos el fin de semana, pues a veces Siri se va con ellos y así van. Sí. Así que hay veces que salimos solo a recoger a Leo porque se ha quedado solo, nos lo traemos y así vamos dándole la vuelta a la manzana. Entonces, un día en nuestra vida sería: nos levantamos, nos hacemos un café y sin ni siquiera cambiarnos, nos vamos al ordenador. Hay veces que incluso vamos al ordenador sin el café. 100%. O sea, vamos y al aseo y yo meo porque tengo que mear. Porque si no, iría sin mear a sentarme al ordenador. O sea, literal. Café, ordenador, y ahí ya nos tiramos hasta las, ¿qué? 12 y media. Mínimo 12 y media, 1, 12 y seguro. media. Entonces ahí ya Siri empieza a decir, bueno, habrá que bajarme, ¿no? Vamos a la calle, a dar una vuelta, vamos al parque. Bajamos a Siri. Bajamos, no. Normalmente entre semana lo bajamos uno u otro, no lo bajamos los dos a la vez. Bajamos a Siri. Nos hacemos los dos los despistados para ver quién la baja, pero... Porque Siri aguanta muy bien. Siri baja 3 veces al... Hay veces que baja 2 día. veces. Sí, pero vamos, Siri... Somos los peores padres del planeta. Hay veces que baja muchas tarde, más, pero es verdad que baja muy tarde también. Sí, pero bueno. Entonces Hay baja veces Siri. que nos vestimos y nos quitamos el pijama solo porque tenemos que hacer una reunión, un FaceTime, o porque vienen a recoger a Leo, o porque, bueno, iba a decir porque hablamos con nuestros padres, pero ni esas, con nuestros padres en pijama. Pero eso es prácticamente nuestra mañana de casi todos los días. Nos hacemos la comida, porque normalmente en esta casa se hace comida. No se paga comida comprada porque... A no ser que nos pille la racha esta en la que te pegas 3 días que no te apetece hacer nada y entras en un bucle. Ya, pero no tiene ningún sentido porque es carísimo. Entonces... Nosotros normalmente cocinamos en casa. Además, el otro día no sé dónde escuché, creo que fue en los podcasts los blogs que hizo Ibai para lo de la velada 4, que decían... El Mariana le decía, no, vosotros el arroz siempre hacéis paella, o sea, no sé qué. Está hablando de la velada 4. Está hablando de Ibai, de Mariana y no sé qué, como, bueno, sí. Como si tuviéramos 20 años, ¿sabes? Oye, pues sí, yo estoy más cerca que tú. Bueno, en fin. Y le decía que el chico este era mexicano, le decía, porque vosotros coméis paella, ¿no? Esto lo coméis más de normal, no arroz blanco así como nosotros, tal. Y decía, hombre, las paellas las comemos solo
Así No. esporádicamente los domingos. No, pero, Pero en esta casa. Y en una zona específica del país. ¿No? Sí, O sea, pero... en Comunidad Valenciana O sea, en Galicia yo creo que no serán muchas paellas. En Galicia no serán paellas. Por eso. Y las paellas que se hacen en Madrid son mierda. O sea, absolutamente basura. Bueno, Es basura lo que se hace en Madrid de paella. nos van a tirar al cuello, pero bueno. Me da En absolutamente fin, igual. La paella son Comunidad Valenciana, Alicante, Valencia, o chiringuito de playa. Castellón te diría, no sé Castellón. Bueno, en fin, que le decía esto y yo todo esto venía a decirlo porque en esta casa cocinamos y hay rachas en las que a lo mejor llega una semana y comemos 4 veces paella en la misma semana. Claro, que se hacen paellas. Se hacen Entonces, paellas, se hace carne, se hacen Cocidos, se hacen, no sé, potajes de estos de la abuela de cada uno. Por cierto, mencionarnos a ver qué potajes os hacían en vuestra casa, porque yo tengo uno que me encanta y no lo conoce nadie, que lleva pera, manzana, calabacín. José, su abuela, en su casa, que la receta la tengo de su madre, hacían uno de como un potaje de berenjena, Sí. con arroz caldosito. Y eso es muy particular de cada familia y está guay ver un poquito como un plato que para ti es algo súper común, para otro te dice, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué se ha vuelto ya en un canal de cocina esto? Podría ser, ¿eh? Bueno, no. Paramos, hacemos la comida a mediodía, entonces nos sentamos, comemos. Y normalmente hacemos un amago. Bueno, no, José hace amago, no. José se sienta en el sofá un poquito, recogemos la mesa. Sí, pero algunas veces. Recogemos la mesa, ayudamos los dos a recoger la mesa, tan sé qué. Y cuando ya está todo quitado de la mesa, José se suele hacer... Y aparece aquí sentado en el sofá. Cuando me duele la espalda, sí. Claro que es todos los días. Y, y entonces ya acabo fregando los cacharros y demás, que la verdad no me importa. Y cuando yo termino de fregar los cacharros, José se levanta y dice, bueno, voy al ordenador. Y yo me siento culpable por sentarme. Entonces me voy al ordenador también. O si entro en el bucle, me siento y entonces me veo una peli o 7 capítulos de Netflix. Tú haces de tradwife, ¿no? ¿Cómo es Tradwife. esto? ¿Trade? ¿Cómo se describe eso? Traditional wife. Ah, tradwife, muy bien. Pues no soy muy tradwife, pero bueno. Tú haces Fregar de- no me claro. importa. A Pablo, hoy. ¿Cómo es? ¿A Pablo se le han antojado? No, hoy Pablo me ha pedido que le haga. No, o algo así, no es, ¿no? José me ha pedido que le haga paella. A la pobre- Así a la que pobre- a la pobre chavala. voy a comprar leña. A la pobre chavala que le están tirando al cuello con lo de. Pablito, ¿no? Con el Pablo, y la chavala está diciendo: vais a comer los huevos todos. Le dan por el culo a Pablo. ¿Qué me estás contando? Madre mía, creo que estamos un poco pasados porque la descubrimos a esta muchacha el otro día y parece ser que es trendy desde hace no sé cuánto tiempo. Tampoco creo que mucho, ¿eh? O sea, yo creo que ha sido poco, ¿eh? Lo que no saben es que no es tradwife, simplemente está usando a Pablo. No, simplemente está generando Literalmente. contenido. Está generando contenido, pero la gente es idiota y no tiene otra cosa que hacer que criticar a la pobre chavala. Esto lo dices tú, que has empezado el podcast criticando a todos los que hacen el blog de estilo de vida, ¿no? Sí, prácticamente. Bueno, terminamos de comer, nos volvemos a poner a trabajar y es verdad que se nos va mucho tiempo trabajando, se nos va la pinza y José se suele poner YouTube de fondo, yo me desconcentro con una mosca que pase volando y bueno, es verdad que mezclamos un poco lo que es personal con lo de trabajo. Cuando estamos delante del ordenador, a lo mejor si te bloqueas un poco, yo hay veces que me pongo a hacer la compra. O sea, hay días que son un poco más productivos y otros que menos. Pero bueno, Sí. normalmente a las 7 o así ya empezamos a pensarnos quitarnos del ordenador. Sí, pero yo creo que no. Deberíamos de hasta quitarnos las- antes. Hasta las 9, ¿no? De hecho, empezamos a pensar. Es demasiado. Pero normalmente 8 y pico, 9, no nos quitamos. Bueno, eso es Un día habitual. lo normal. Lo Eso- normal que es lo aburrido. Eso es lo normal, que son de 7 días a la semana, pues 4 o 5. O 6. o 6. 5 o 6 diría yo. Porque pocos son los días que algunos días decimos: "Venga, vamos a Central Park", y nos vamos a Central Park y vamos a dar una vuelta. O vamos a tal. El otro día, bueno, estuvimos dando una vuelta por el centro, que estamos en el centro, pero fuimos a la zona de la Quinta Avenida, tal, a ver alguna tienda. Tú ayer Ayer me bajé que vi te que fuiste había a un... Soho, Sí, tenían un sampler. un sample sales que son como, alquilan como bajos, como comerciales, y a lo mejor una marca quiere vender sus muestras
o quiere vender cosas en rebajas o lo que sea y las ponen ahí tipo muestreo y las ponen baratas. Me vine sin traerme nada porque vendían unas velas que dije, uy, mira, se las están llevando a bolsas llenas. Y cuando bajé, las velas más baratas que tenían eran a 18 o 19 dólares, lo más baratito, ¿eh? Y eran velas tipo normales, no penséis que son de estas grandotas. Al final me vine pues sin nada. Y lo hice productivo por el camino porque hice algunas otras gestiones, pero vamos, me pasé un poquito. Bueno, pues eso es 5 o 6 días a la semana. Te sientas, Luego acabamos llega- a las 8 o 9 de la noche y entonces depende de si estamos ayunando o no. Si no estamos ayunando, pues lo mismo, nos levantamos, venimos aquí a prepararnos algo de cena. Y ahí sí que es verdad que por las noches ya sí que cenamos y es sofín. Sí, el sofá durante... Conjunto, los dos. Ahí no hago de trad wife. Y ya está. Y luego ya vemos la tele, no, vemos YouTube un poco. Y de YouTube A la cama. a Bueno, dormir. a mí lo que me encanta es quedarme aquí durmiendo con el sueñecito ese dulce de que te quedas torradito tal, pero luego siempre me despierto, José no ha bajado a Siri y se me va el sueño, bajo a Siri y ya se me parte todo. Me voy a la cama, me engancho al móvil porque no me quedo durmiendo y se hacen las tantas. Y ese es nuestro día a día. Sí, esta Luego- es la poca magia que hay. Luego hay otros días, como por ejemplo Antes de ayer. Antes de ayer que fuimos al amanecer al Empire State a las 5 de la mañana. Nos Vimos levantamos a las 4 y pico de la mañana. 4 y pico, fuimos al Empire, subimos, vimos Conocimos a Wilson, Wilson, sí. es un perrete, ya lo enseñaremos. Subimos al Empire, vimos el amanecer, estuvimos allí, nos tomamos un café, un croissant no, que era Un cinnamon roll. sí. Y nada, y acabamos, bueno, la gente se quedó allí, pero dijimos, ¿qué hacemos ya más aquí? Si ya no hay nada más, el sol ya ha salido. Que además el sol ahora sale... Tampoco estaba abierto al público, porque ni siquiera eran... Pues, fuimos no, tan claro. pronto que... Es que fuimos a las 5 y cuarto era la hora de empezar. y nos fuimos a las 7. No, a las 7 estábamos aquí. Pues fíjate, o sea... Pero la verdad es que amanece... Es que yo no me había dado cuenta de la diferencia horaria en cuanto a la salida del sol tan grande que hay, por ejemplo, de aquí a España. O sea, la puesta creo que allí en España se pone el sol bastante más tarde, casi a las 10 ahora por la noche. Pero es que aquí el sol se pone a las 8:30, pero es que a las 5:30 Pues ya de sale, la mañana ya de día. el sol desde el Empire State ya se veía salir. No, nosotros por la mañana, a las 5:30 de la mañana ya es de día, ya se ve la ciudad. Se está amaneciendo. Entonces, bueno, pues sí, en verano Acabamos a las 7. ver el amanecer tienes que madrugar bastante. Acabamos a las 7 o a las 7 llegamos aquí, más o menos. Porque además estuvimos hablando con un botones, no sé si sean botones o un portero. No. Un portero del Empire State que estaba abajo y cuando nos marchamos pues nos estuvo preguntando qué tal había ido, si nos había gustado y tal. Y la verdad es que Y muy le dijimos, majo. "Sí, ya es la tercera vez que venimos. Creo, ¿no? Más o menos, ¿no? Y Yo creo que es la tercera o cuarta vez. A ver el amanecer, sí. no sé si lo estáis escuchando, pero están pasando el aspirador por el pasillo del El edificio. edificio y se escucha. Yo por lo menos lo escucho. Pero bueno. Hablamos Un poquito. 5 minutos con el señor, nos volvimos, llegamos aquí a las 7 y dijimos, pues ¿qué hacemos? Y dijimos, pues vámonos a jugar al golf. Y nos fuimos a jugar al golf. Bueno, sacamos a Siri, Engañamos a Siri de nuevo. fuimos a por el coche y nos fuimos a practicar, a tirar algunas bolas. Y Sí, porque yo llevaba sin coger un palo desde que fuimos a España la última vez en noviembre. Que esto no sé si lo... Sí, yo creo que en algún Sí. podcast lo hemos contado. Fuimos en noviembre, volvimos aquí a mitad de diciembre y justo me corté por aquí, en el dedo, bajo en el pulgar. Y estuve pues un tiempecillo hasta que eso cicatrizó. Sí. Entonces, bueno, intenté pillar el palo de golf una vez que fue José a practicar y dije, ups, no. Y esta era la primera vez que iba. Pensaba que no me iba a apetecer tanto, que me había ido un poco las ganas de golf, pero la verdad es que Pues bueno, me gustó. Yo estaba un poco mejor de la espalda y dijimos, venga, vamos a jugar al golf. Además hacía buen día. Pillamos el coche, nos fuimos a no sé qué Turtle Cove. Sí, pero no sé qué zona es. Pelham Bay. Vale, pues fuimos ahí a tirar algunas bolas
para practicar un poco y hacernos y estirar y tal. Y luego fuimos A Van Cortlandt, a un campo de golf. que está aquí en la parte west. Sí, y llegamos a las... ¿qué? Teníamos hora para Teníamos empezar a a las- las 10, 16. A las 10 y algo, sí. Y llegamos a las 9 y a las 9 y... Bueno, por unas cosas y otras, a las 9 y media empezamos a jugar. Empezamos a jugar a las 9 y media y a las... Terminamos. ¿Qué? Cuando íbamos por el hoyo A las 2. 9 o así, José, En el José hoyo ya nue- empezó a decir. Yo en el hoyo 9 dije, yo me voy ya. O sea, ya no puedo Yo más. no puedo con mi- más. No puedo con mi vida ya más. Además, iba en pantalón largo. Menos mal que nos llevamos agua porque hacía un calorazo tremendo. Ya empezó a dolerme un poco la pierna. Y dijimos, venga, va, Y vamos. para eso que no vamos a íbamos parar. andando, ¿eh? Sí, y dijimos, venga, vamos a parar. Pero nada, al final seguimos. Yo fui un poco menos flojo, un poco más flojo. Y nada, acabamos 2:30, nos venimos para acá. 2 y media, sí. 5 horas estuvimos jugando. O sea, nos quemaban. José porque llevaba pantalón largo, que él dice que lo pasó mal, pero no sé. A mí me picaban los gemelos, los muslos. Pero bueno, fue. Pero estuvo guay. Sí, no había. Es entre semana, buena hora, no había mucha gente. Teníamos que haber ido un poquito antes. Sí, pero no sé si mucho antes. A lo mejor había un poco más antes gente. Había más gente, sí. Pero bueno, buena hora. La verdad es que de casa al campo de golf está literal A media hora. en coche. Y no tienes que desviarte mucho. Y nada, súper bien. Así El campo que- estaba también muy bien. Sí, bueno. A ver. Comparado, por ejemplo, con lo que vemos más en España, que son un poquito más sequitos. No, En nuestra zona. A ver, comparado con España está bien. Comparado con Palm Spring o en Los Es que, Ángeles por favor, me has ido a comparar con. Es que aquí hay muchísimo campo de golf. o con México, ni de coña. O sea, pero bueno, sí. No estaba mal. No estaba mal, pero hemos estado en otros campos bastante más cuidados. Más caros también, pero bueno. Para que os hagáis una idea, ir a jugar al golf son $55 por cabeza, 18 hoyos, más 5 de fees por cabeza. La cosa te sale para 2 personas No, por he unos hecho 150. No, he hecho 50 por cabeza. 50 por cabeza, más 5 de fee, 55. Más 40 y algo del buggy. Del buggy. Te va a salir para 2 personas unos 150. Al menos aquí en los campos 150. de golf que son abiertos al público. Si tienes Si palos, tienes tu equipo. si tienes tu equipo, pues no No pagas lo nada tienes que más. pagar. Y si no, si pagas alquiler, son 35. 38. Bueno, 38 con tasas, 38 con algo. Menos de 40. Eso es lo más o menos. Bueno, más o menos no. Eso es lo que se paga por ir a jugar 18 hoyos, que serán. ¿Qué? Pues si vas tranquilo, que son 5 horas, 6 horas. Nosotros al final. Nosotros hicimos 5, pero nosotros Ya, pero nosotros. empezamos tranquilos porque grabamos un poquito también. Sí, pero luego ya fuimos a. A full ahí, pa, pa, a pa, full pa. porque ya Queríamos queríamos acabar, terminar. sí. Pero bueno, esos son más o menos los precios. Entonces, Salimos de allí a las salimos 2:30. de allí a las 2:30, llegamos, nos hicimos la comida, comimos y fue, o sea, Muerte. fue reventar. Bueno, fuimos a por Leo, Bajamos a Siri, fuimos a por Leo. se vino Leo aquí y Pero es que además la noche Muertos. anterior creo que estuvimos en la cama y nos dormimos a la 1:30 ahí pasadas y nos levantamos a las 4 de la mañana. O sea que estábamos muertos. reventados. Pero bueno, estuvimos en el Empire, luego nos fuimos a jugar al golf. Ya hubiera faltado, bueno, irnos a Soho a tomar un vino y ya, muerte. ya hubiera sido como, venga. Un día cualquiera Bueno, en mi vida, pues sí. Completo. Ya, ir a alguna tienda, a la Quinta Avenida y ir a Louis Vuitton y comprarnos unas zapatillas o un pantalón o un jersey. En fin. Bueno, ese fue un día nuestro aquí. Un día cualquiera, uno. Pero sí que es verdad que lo habitual, entiendo que también para el resto de gente también, todos los que hacen contenido de lifestyle, a ver, a no ser que te dediques únicamente a esto, todo el mundo al final pues, sacas un poco, tampoco hacen vídeos diarios de mi estilo de vida, a lo mejor sacas una semana y haces un vídeo de 1 hora o de media hora, pero de lo que has hecho en toda la semana. Sí, no lo sé. A ver, yo creo que sí que hay gente que se dedica a
a esto, a redes sociales, a crear contenido y... También te digo, no a lo trabajan. mejor a la gente le interesa, No trabajan, decírnoslo es vosotros. otra cosa. A lo mejor os interesa que os enseñemos cómo es levantarnos nosotros y hacer pues, nuestro café. Bueno, pues, o sea, no, ya lo que me faltaba, ya ponerme una cámara para grabarme y mientras que me levanto. Las No, cámaras de seguridad las podíamos utilizar también, ¿eh? Claro, sí. Eso es un punto. Nada, pues ese es un día en... Ese es un día en nuestra vida en Nueva York. Claro, luego cuando salimos a trabajar, pues bueno, ya la cosa se complica y es un poco más liosa, pero bueno, te levantas. Bueno, el día de antes nos preparamos todo, la ropa, el equipo, cargamos todas las cámaras, limpiamos, tarjetas, lo dejamos todo listo y al día siguiente es levantarte, darle un par de vueltas a Siri para que se quede tranquila, dejarlo todo aquí más o menos listo, que se quede tranquila y no arme escándalo, aunque normalmente no arma escándalo. Y ya La locura siempre llega cuando tenemos que salir a grabar. cambiarnos y salir a grabar. Y ya está. Lo que pasa es que cuando salimos a grabar, pues a lo mejor nos tiramos 10, 12, 14 horas. fuera. Entonces, bueno, ese es un poco más lioso ese día. Pero bueno, también es otro día en nuestra vida. Os seguiremos contando más días en nuestra vida. ¡Chao! Vale.